Buen día tengan ustedes, estudiantes. El día de hoy, con más ganas, con ánimos positivos, unión y salud familiar, continuamos con esta clase de literatura, recibiendo las buenas noticias de que pronto se podrá salir, pero contando con todas las precauciones y medidas necesarias, porque todavía hay que cuidar la salud. Como estamos observando en las imágenes, el día de hoy vamos a hablar de la autobiografía. ¿Qué significa autobiografía? Un carro con nuestra biografía. ¿Qué significa autobiografía? Veremos a continuación. La autobiografía es una narración que se hace un autor sobre sí mismo. En este se muestra su nacimiento, sus logros, sus fracasos, sus gustos y todo lo que ha vivido. La autobiografía es la narración que hace un autor sobre sí mismo, en la cual muestra su nacimiento, sus logros, sus fracasos, sus gustos y todo lo que ha vivido. Es un género lírico que, en gran medida, se sitúa en la frontera entre la literatura y la historia. La autobiografía está íntimamente relacionada con otras especies, como la biografía, las memorias, el diario íntimo, entre otros, de lo que, sin embargo, es posible distinguir en base a determinados rasgos. De la biografía se diferencia por la identidad entre el narrador y el protagonista del relato, que no se da en la primera persona, es decir, que la biografía no se da en primera persona. De la memoria se distinguen por poner el acento en la vida íntima del narrador, en el desarrollo de su personalidad, las memorias se caracterizan por centrarse más bien en los hechos externos de la vida, lo que le sucedió, cuando viajó de repente, o lo que quiso describir de sus viajes. Del diario íntimo o del epistolario, la diferencia, el hecho de tratarse de un relato retrospectivo, construido a partir de la memoria del autor, con un lapso importante entre el tiempo de la escritura y el de los hechos narrados, mientras que en el diario o la carta la escritura es paralela a los hechos. Y de la novela autobiográfica, también llamada falsa autobiografía, la distingue la identidad entre el autor material del texto y el narrador, que se da en la autobiografía y no en la novela autobiográfica, que es una obra de ficción que finge ser una autobiografía del protagonista, como por ejemplo David Copperfield de Charles Dickens, o las novelas picarescas como El Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache y otras. El autor de una autobiografía describe de manera literaria su vida privada y los cambios que han ocurrido en su personalidad y la manera de ser. Se puede elaborar en el momento en que se desee, en ocasiones a petición de alguien. Su escritura es por lo regular en prosa y en ella se deben cuidar todos los detalles, pues el interés del texto es literario por encima de otras consideraciones. Texto 1. Nací en Ginebra en 1712. Fueron mis padres los ciudadanos Isaac Rousseau y Susana Berna. Mi padre no tenía más medio de subsistencia que su oficio de relojero, en el que era muy hábil, pues le correspondió muy poco o casi nada de una herencia pequeña a repartir entre 15 hermanos. Mi madre, hija del reverendo Berna, tenía más fortuna, era bella y discreta. No sin trabajo pudo mi padre casarse con ella. Empezaron a quererse desde niños. Entre los 8 y 9 años se paseaban juntos por la Treille. A los 10 ya no podían vivir separados. El sentimiento que había despertado entre ellos, la costumbre se afianzó por la simpatía y uniformidad de sus almas. Juan Jacobo Rousseau, Las Confesiones, esa es parte de su autobiografía. Texto 2. Nací en Blunderstone, en el condado de Suffolk, o en sus inmediaciones. Fui hijo póstumo. Cuando mis ojos se abrieron a la luz de este mundo,
hacía algo más de 6 meses que mi padre había cerrado los suyos. No sé qué extraña preocupación me domina al pensar que mi padre no me vio. Cuántas veces me sentí dominado por una compasión indefinible al pensar en aquella pobre tumba olvidada en la soledad del cementerio en una noche oscura, mientras que en nuestra salita había tanto calor y tanta luz. Era para mí muy duro dejarlo allá lejos y cerrar cuidadosamente nuestra puerta. La persona más importante de nuestra familia era una tía de mi padre, tía segunda mía, Miss Torture o Miss Betsy, como la llamaba mi pobre madre cuando se permitía nombrar a tan terrible persona. Miss Betsy se casó con un hombre más joven que ella, muy buen mozo. Se sospechaba que cierto día intentó súbita y violentamente lanzarse por la ventana de un segundo piso. Miss Betsy se decidió a darle dinero para que se marchara después de aceptar una separación amistosa. Marchó a India con su capital. 10 años después recibió Miss Betsy la noticia de su muerte. Charles Dickens. ¿Cómo elaborar una autobiografía? He aquí algunas pautas para que puedas elaborar una autobiografía. Tomarse tiempo. Una autobiografía no se debe hacer para cumplir, pues necesitas tiempo. Por ello hay que buscar momentos en los que no nos apremien tareas pendientes. En la medida en que estemos más calmados, los resultados serán mejores. ¿Por dónde empiezo? Si bien es cierto que una autobiografía se puede empezar desde cualquier punto de nuestra vida, conviene seguir un orden cronológico, desde el nacimiento hasta hoy. ¿Y qué escribo? Conviene escribir todo lo que se venga a la mente, no solo los hechos en sí, sino también nuestros sentimientos y pensamientos, pasados o actuales. Con respecto a esos hechos, ¿cuáles eran tus preocupaciones más importantes en ese momento? ¿Qué esperabas? ¿Cuáles eran tus ilusiones? Etcétera. Escribo todo. En la medida de lo posible hay que hacer un esfuerzo por consignar todo lo que hemos vivido. Comúnmente, uno trata de ocultar los hechos que considera negativos, pero ocultarlos no nos ayudará a entendernos, resolverlos y asumirlos. Se debe recordar que la autobiografía es una visión corregida de tu autobiografía personal. ¿Y luego qué? Después de haber escrito la autobiografía, es necesario revisarla con ayuda de alguien para poder entendernos mejor. En el cuaderno van a elaborar un esquema con 2 datos más importantes: fecha de nacimiento, datos de tus padres, ingreso al colegio, tu primer día de clases, hechos importantes en tu infancia, hechos importantes en tu adolescencia, anécdotas, hechos tristes, situación actual. Escribe el primer borrador de tu autobiografía con la información recogida del esquema anterior. Revisa tu autobiografía y verifica que tenga los siguientes elementos: título, verbos en primera persona, datos generales y familiares, texto en prosa, hechos importantes, situación actual, reflexión. Y escriba la versión corregida de tu autobiografía. Redacta la versión definitiva. El título, ¿qué título le pondrás? Mi vida y yo, mis lindos momentos, etc. En verbos en primera persona, porque estás hablando de tu biografía personal. Yo, o cuando fui, etc. Es la primera vez, vamos a leer esta autobiografía, es la primera vez que me veo en la necesidad de hablar de mi persona, de mi obra. Nunca antes lo había hecho. Mi historia es bastante triste. Nací en una de las más apartadas márgenes del río Ucayali, entre la jungla y el pantano. Fui víctima de una frustración. Mi abuelita paterna tenía esperanza de enviar a mi padre a Lima, a la Escuela de Artes y Oficios, cuya existencia conocida. En estas apartadas regiones, la máxima aspiración de los escasísimos habitantes de los márgenes de los ríos era tener un hijo egresado de esa escuela. La universidad no existía para ellos, porque la creían inaccesible. Mi padre defraudó a mi abuela en contra la voluntad de esta. Se casó con mi madre, y cuando me quedé huérfano de madre, mi padre me puso al cuidado de la abuelita, que descargó sobre mí todo el odio que tuvo
por mi madre. Me apasionaba leer y me gustaba la carrera militar. Cierto día pasó por el lugar uno de los vapores fluviales cargados de soldados. ¿Cómo pudiera ser uno de ellos?, exclamé entusiasmado, sin darme cuenta de que tenía a mis espaldas a la abuelita. ¿Con que quisiera ser soldado, no? Pues no llegarás ni a sargento, por bruto, me dijo. Pobre abuelita. Entonces estaba muy lejos de imaginar que el bruto de su nieto llegaría con el tiempo a ser doctor general del ejército y, con él más, escritor. Tendría 8 años de edad cuando fugué. Mi padre me hizo perseguir y me capturaron. La segunda vez que fugué, ya no volvieron a encontrarme. Me dediqué a la extracción de goma elástica y me convertí en un verdadero selvático. Recuerdo una vez estuve perdido en una selva inundada. Fui en socorro de un gauchero aislado en plena selva virgen y al tercer día, casi muerto de agotamiento y de sueño, encontré una choza con un mosquitero templado en el cual me metí, quedándome instantáneamente dormido. Al día siguiente, al despertar, me encontré abrazado a un cadáver. A los 17 años me inscribí en los registros militares diciendo que tenía 20 y salí sorteado. Ahí fue cuando comencé a realizar mi destino. Un recluta me prestó el libro delante del Marden, aquel gran educador americano. Desde entonces, pensé seriamente en mejorar mi vida por el estudio. Tangama, mi primera novela, nació en la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos, en la cátedra de Geografía Humana. Se nos pidió a quienes éramos provincianos que hiciéramos un trabajo relacionado con el curso acerca de nuestros lugares de origen. Se me fue la pluma y cuando el profesor dijo que el mío era el mejor trabajo, me pidió que en la próxima clase lo leyera para el conocimiento del alumnado. No fui a la clase. Siguiente, y la lectura quedó a cargo del doctor Jorge Fernández Stoll. Este trabajo me valió para ser nombrado miembro activo de la Sociedad Geográfica de Lima. Mi obra fue publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores con motivo del 4º centenario del descubrimiento del río Amazonas y quedó sepultada por 10 años, pues yo, como siempre, no hice nada para que mi obra fuese conocida. Llegó Ventura García Calderón y me escribió a Iquitos pidiéndome un poder para llevarla a Europa. Me decía en su carta que una obra de esta magnitud quedara ignorada en el país. No resultaría la obra tan mala, puesto que la Academia de Francia y la Academia de Concours la seleccionaron como una de las grandes obras, según aparece en la selección de la Biblioteca de Francia, editada por ambas academias sin fines comerciales. Arturo Hernández. Esa es su autobiografía. Bueno, estudiantes, ustedes van a redactar su autobiografía, se van a centrar en los momentos como presentación. Mi nombre es, su nacimiento, yo vine al mundo, indica el día y el año en que naciste, ese lugar y describe cómo era ese día. Habla con tus padres para que te cuenten o inventa tú mismo los detalles. Recuerda que era un día lluvioso, aquel día lucía un sol espléndido, etc. Ustedes le ponen la hermosura a su autobiografía. La presentación de sus padres, tal y como veías cuando eras pequeño, tus hermanos, tus abuelos, mi padre era triste, mi madre era alegre, etc. Tus primeros años. Lean bien para que hagan su autobiografía, resuelvan las páginas 159 y 160 y espero que esas autobiografías sean hermosas. Conmigo hasta la próxima clase.